Entonces pretendemos, en relación o derivado de la regla pacta sunt servanda y del vigor del tratado, es decir, de la exigibilidad del tratado, conforme a lo que prevé el mismo tratado o las convenciones de Viena del 69 y del 86, pretendemos revisar qué podría entenderse. Algunos no lo comparten, pero igual yo lo argumento. Lo que se entendería por un Estado convencional de derecho y lo que ha dado en llamar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fruto de su jurisprudencia, y que lo plantea, también lo ha recogido la Corte Constitucional Colombiana, como el famoso control de convencionalidad. Entonces, empecemos por el principio. ¿Cuál es el fundamento de lo que podría llamarse un Estado convencional de derecho? Yo diría que en el caso colombiano el Estado convencional de derecho, por gracia del bloque de constitucionalidad, es muy cercano al Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Lo voy a plantear. ¿Por qué? Porque es que en el caso de Colombia, por gracia del bloque de constitucionalidad y el artículo 93 constitucional, entonces los tratados que cumplen los requisitos de esa norma superior del 93, esos tratados, como lo plantea la doctrina y lo ha aceptado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la jurisprudencia de otros tribunales en Colombia, esos tratados ingresan a la Constitución y hacen parte de la misma y sirven como criterios de interpretación de los derechos y deberes constitucionales. Entonces, pensaríamos que el Estado constitucional de derecho es muy cercano al Estado convencional de derecho por vía del artículo 93, pero hablemos del Estado convencional de derecho. Así como el Estado constitucional de derecho tiene como referente, como matriz, como punto de referencia la Constitución política, también en el Estado convencional de derecho, el punto de referente de la actuación estatal y de su accionar frente a sus súbditos sobre los cuales ejerce soberanía, lo es el Tratado Internacional. Para el caso de nuestro estudio, el Tratado Internacional de o sobre Derechos Humanos. En este caso, sería el Tratado Internacional, es decir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en voces de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que así lo ha planteado la Corte Constitucional, también este tratado interamericano seguido de la jurisprudencia proferida, dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que esta, así lo dice la Corte Constitucional Colombiana, esta Corte Interamericana es el máximo, para que ustedes lo escuchen así, el máximo intérprete de la Convención Americana. O sea, que también en el argumento que estoy planteando, así como entra el Tratado de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entra por vía del 93, la jurisprudencia constitucional que acepta que también entra la jurisprudencia interpretativa de la Convención. Y eso hace que la Constitución nuestra se expanda aún más, porque, si como lo dice el profesor Rodrigo Primi, el bloque permite que se expanda la Constitución con esos tratados internacionales sobre derechos humanos que cumplen las condiciones del 93 constitucional. No solo se expande con esos tratados como la Convención Americana, sino adicionalmente lo hace con la nutrida y rica jurisprudencia muy pacífica de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, lo cual indicaría que el Estado convencional de derecho, para el caso colombiano, se conjugaría con el Estado constitucional de derecho y lo haría con el Estado convencional de derecho por gracia
del artículo 93 y en el caso del sistema interamericano a través de los pactos interamericanos y la jurisprudencia que se deriva de la aplicación de ellos frente a casos específicos derivada de ella del trámite de asuntos, peticiones contenciosas individuales que se den ante ese tribunal interamericano, que sea del caso mencionarlo, que de manera general siempre concurre al cumplimiento, a verificar el cumplimiento de la posición de garante de los estados y lo hace de manera subsidiaria, salvo algunas excepciones que oportunamente miraremos donde lo hace directamente, porque no hay posibilidad de que se cumpla por el Estado directamente con la posición de garante. Entonces, per saltum, pueden las personas concurrir al sistema interamericano entrando por comisión con sus peticiones contenciosas individuales. Entonces, algunos profesores con sus argumentos que son respetables han planteado la no existencia de un Estado convencional de derecho colombiano. Yo planteo que sí existe es una concurrencia, una cohabitación respecto al artículo 93 constitucional, una concurrencia, cohabitación de el Estado constitucional de derecho y el Estado convencional de derecho. Entonces, ¿en qué consiste el Estado convencional de derecho? Consiste en que el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional colombiana, y también es una jurisprudencia en diálogo jurisprudencial que han acogido los tribunales de los países latinoamericanos, especialmente Perú, Brasil, Argentina, Ecuador, la han acogido. Ese Estado convencional de derecho tiene como referente específico los tratados sobre derechos humanos, que han sido suscritos por los estados y tratados que han entrado en vigor, que se han hecho exigibles en su cumplimiento, y eso constituiría un Estado convencional de derecho que, vuelvo y repito, en el caso de Colombia concurre con el Estado constitucional de derecho por gracia del artículo 93. Entonces, ¿cuál es el fundamento de ese Estado convencional de derecho? Pues diría uno que el compromiso internacional que se deviene de los principios del derecho de los tratados, en primer lugar, en el caso colombiano, deviene de las reglas de las convenciones de Viena del 69, la Convención de Viena del 69, de la regla pacta sunt servanda y de la imposibilidad que trae el artículo 27 de la Convención de Viena mencionada, que los estados puedan argumentar motivos internos para desatender sus compromisos internacionales. Entonces, ese Estado convencional de derecho tendría ese fundamento en el derecho internacional público, específicamente en el derecho internacional de los tratados, que tiene fuente en el derecho internacional de la costumbre de los tratados. Pero en el caso de Colombia, el Estado convencional de derecho tiene fundamento específico por gracia o por voluntad del constituyente del año 91, lo tiene en el artículo 93 constitucional en específico, sin desconocer las normas constitucionales que hablan de las relaciones internacionales del Estado colombiano. Entonces, eso estaría claro como el fundamento de esto. Entonces se pregunta uno, bueno, ¿y cómo se hace para que el Estado cumpla con ese Estado convencional de derecho? Es decir, observe, mediante el cumplimiento de su posición de garante, observe ese tratado internacional como lo obligaría el compromiso internacional. ¿Listo? Entonces, eso diríamos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una figura que se llama el control de convencionalidad.
Así como existe a nivel del Estado Constitucional de Derecho un control de constitucionalidad, cuyo referente es el principio de supremacía de la Constitución, ¿sí? Y que mira porque la Constitución, artículo 246 constitucional, continúe siendo suprema e íntegra, y ahí está el control difuso también que concurre a lo mismo. Entonces, existe, desarrollado por la jurisprudencia, un denominado control de convencionalidad, es decir, un control que se ejerce para que se observe el tratado internacional en la protección de los derechos humanos. Ese control de convencionalidad lo dice la jurisprudencia y la doctrina, hemos escrito al respecto, sencillamente tiene como propósito, en primer lugar, un control de convencionalidad doméstico y un control de convencionalidad interamericano. Control de convencionalidad doméstico y un control de convencionalidad interamericano. ¿Listo? Entonces, digamos lo siguiente. ¿Cuál es la caracterización, cuál es el fundamento que persigue el control de convencionalidad doméstico, que algunos lo llaman también interno, otros lo llaman vernáculo? Ese control de convencionalidad doméstico, diría yo, que en primer lugar tiene fundamento en el compromiso internacional. En el compromiso internacional y en un principio que se llama la subsidiariedad de la jurisdicción interamericana. El control de convencionalidad como género se ejerce respecto del accionar de los estados en la protección de los derechos humanos, pero hay uno doméstico interno y hay uno interamericano. Bien, entonces, ese control de convencionalidad doméstico se deriva pues del compromiso internacional, de la posición de garante del Estado, y de la subsidiariedad de la jurisdicción interamericana. Yo creo que este discurso también se podría plantear respecto de también el sistema de Naciones Unidas, pero en este caso, como el diplomado es del sistema interamericano, lo relacionamos específicamente con la jurisprudencia muy clara, pacífica y abundante de la Corte Interamericana, y que ha sido reconocida por la jurisprudencia de los estados parte. Entonces, ese control de convencionalidad doméstico, decimos en primer lugar, se deriva del compromiso internacional. Ustedes lo saben que el compromiso, conditio sine qua non, en derecho convencional, incluyendo el interamericano, para que surja el compromiso internacional, es que se haya cumplido con ese principio del derecho de los tratados, que es el principio de ex consensum advenit vinculum, que ya lo vimos en clase anterior. Es decir, que fuera del consentimiento no hay obligación de cumplir. Es decir, que si no se ha exteriorizado la voluntad de comprometerse internacionalmente frente a un tratado y sus cláusulas, y este tratado no ha entrado en vigor, pues no existe la posibilidad de obligar. Esto en derecho convencional, porque estábamos diciendo en otra oportunidad que, a diferencia de lo que tiene que ver con derecho universal, normas de jus cogens, es diferente la regla. En derecho internacional convencional, requisito, conditio sine qua non, el consentimiento, y perfeccionado. ¿Y se perfecciona cómo? Bueno, el tratado lo dice, pero el punto final de ese perfeccionamiento del consentimiento es el vigor del tratado. El vigor, es decir, el momento en que se cumplen las condiciones previstas en el tratado internacional para que éste se haga exigible. Vigor del tratado, ¿de acuerdo? Entonces, compromiso internacional. Una vez el tratado entre en vigor, lo vamos a ver en una clase siguiente, surge una figura que lo trae también la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es una condición
que es la condición de garante de los estados. Condición de garante. Es decir, que una vez surge el compromiso internacional de observar el tratado, el Estado asume ese rol de garantizar la protección de los derechos humanos, y hay una serie de etapas, pasos que veremos oportunamente, desarrollados por la jurisprudencia, donde dice el Estado, para cumplir con su posición de garante, debe hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, entonces, compromiso internacional, posición de garante y una regla del derecho internacional de los derechos humanos en todos los sistemas, con algunas excepciones, es la regla de subsidiariedad de la jurisdicción, no del tratado ni de la protección de los derechos humanos. La subsidiariedad de la protección, de la jurisdicción. Porque es claro que es parte de la posición de garante es que garantice la observancia de los derechos humanos convencionales que suscribió. Pero en este caso lo que hay es una regla de subsidiariedad de la jurisdicción, lo que quiere decir que antes de que el asunto llegue ante el Tribunal Internacional Interamericano para ser conocido y verificar el cumplimiento de la posición de garante por parte de la Comisión, especialmente la Corte, el Estado debe hacer lo necesario para satisfacer esas exigencias de garantía de los derechos humanos, y lo hace a través de lo que estamos hablando en este momento, que es la primera especie, que es el control de convencionalidad doméstico. La subsidiariedad entonces implica que el primer obligado en garantizar los derechos humanos convencionales derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el Estado. Y si éste no lo hace de manera deficiente, o genera circunstancias que sería imposible que garantizar esos derechos humanos, se pueda acudir, ahí viene la subsidiariedad, y eso daría lugar para el control de convencionalidad interamericano. De manera subsidiaria, las personas víctimas de violaciones de los derechos humanos puedan concurrir ante comisión, pasando por corte, y llegar a un fallo, probablemente porque hay muchos episodios que pueden generar que no llegue hasta un fallo por un arreglo, por un acuerdo de solución amistosa. Bueno, muchas cosas que veremos oportunamente. Señor, dígame, Jaime Alberto Hoyos. Para entender un poco mejor lo que usted está diciendo y sacar unos nudos en mi cabeza. Señor. El tema es que se está presentando la violación de algunos derechos humanos dentro de algún país. Sí. Puntualmente el que tiene que entrar como garante es el mismo Estado para poder llegar a solucionar o como darle manejo a ese tema del primer orden, ¿sí? Como control de convencionalidad doméstico, es interno. Internamente. Y definitivamente hasta dónde, digamos, ese mecanismo o la persona o la institución de manera interna a la cual se le están violando o quiere hacer esa denuncia ante el organismo internacional, ¿hasta qué momento debe esperar para poderlo hacer? Entonces, es importante esa pregunta, porque es el tema que debería tratar en ese control de convencionalidad doméstico, es el que viene el agotamiento de los mecanismos internos de administración de justicia, que es una parte de la posición de garante. Recuerde que el Estado debe garantizar los derechos humanos, pero aún así pueden ocurrir violaciones a los derechos humanos, porque hay circunstancias. Y allí las víctimas directas, si es que pueden hacerlo, o las víctimas indirectas, deben concurrir al Estado, es decir, a través de sus órganos de administración de justicia, la jurisdicción penal, el Consejo de Estado, los órganos de vigilancia y control, deberán acudir y procurar darle ese espacio al Estado para que le garantice sus derechos, es decir, los derechos de las víctimas. Por tanto, el Estado debería generar espacios, vías de acceso a la administración de justicia para que se puedan agotar esos mecanismos internos. Pero está la hipótesis en que seguramente no se vea que se van a agotar esos mecanismos internos porque, por ejemplo, se ha desconocido el plazo razonable, que lo veremos como una excepción en algún momento, posteriormente,
Entonces, cuando el Estado, por inactividad, por transcurso del tiempo, por pasividad, por desinterés, deja que los procesos continúen allí en los anaqueles stand-by, aunque haya permitido la denuncia, aunque haya permitido la demanda ante la jurisdicción contenciosa, aunque haya permitido la demanda ante la Procuraduría, ¿sí? Aunque lo haya permitido, pero el proceso lleva allí en inactividad, en pasividad, una cantidad de tiempo que hace concluir que ya el plazo razonable que tuviese el Estado para haber investigado eso y garantizar los derechos se venció, y ahí sí per saltum pasaríamos a la segunda hipótesis, Jaime Alberto, que es al control de convencionalidad interamericano directamente, que sería ejercido por comisión, empezando por comisión y llegando a Corte Interamericana. Claro, hay otras hipótesis. Por ejemplo, si el Estado no ha creado la posibilidad, no ha creado una puerta de acceso de las víctimas a la administración de justicia, pues tampoco pueden exigirse a la víctima que siga ahí dándole vuelta al Estado a ver si de pronto. Entonces, en ese caso, tampoco puede acudir per saldo al segundo control, que es el subsidiario, que es el de la Corte Interamericana, que realmente que es el órgano jurisdiccional del sistema interamericano. Entonces, en ese caso, y volviendo al tema, Jaime Alberto, del control de convencionalidad doméstico, entonces retomamos que se deriva del vigor del tratado, del compromiso internacional, de la posición de garante, de la subsidiariedad de la jurisdicción interamericana, y pues por supuesto que esto llevaría a que el Estado, como usted lo apuntaba y así lo entendimos, tenga la obligación de cumplir con la garantía y protección de los derechos humanos, y si hay víctimas de violaciones, él deba, con sus mecanismos internos y a través de la administración de justicia y demás, deba resolver ese tema de violación de derechos humanos. Pero desafortunadamente los estados latinoamericanos, interamericanos mejor, no se distinguen por exacerbar ese control de convencionalidad. Y yo diría que ni siquiera es el presidente de la República, porque él no es el que utiliza, el que ejerce esos mecanismos de protección, sino está Procuraduría, está Fiscalía General de la Nación, están los juzgados, está el Consejo de Estado, está todo esto allí, pero que todo como que se concita por muchas circunstancias. No necesariamente son casos de corrupción, sino muchas circunstancias de situaciones de orden público, de problemas de financiamiento, falta de policía judicial, falta de investigadores, el orden público, que hace que en ocasiones el cambio de personal. Hay un problema grave allí, que es que lucha terriblemente contra el plazo razonable la itinerancia de los funcionarios en los cargos, desafortunadamente. Entonces los funcionarios van cambiando, el uno se va, lo deja allí, entonces recibe 300 procesos, el que llega tiene que, para conocer sus nuevos procesos, tiene que dejar pasar 1 año o 2 años hasta que vuelva a tocarle el turno al que es, no tiene policía judicial. Entonces eso va dándole las largas y va generando procesos de inactividad que la Corte, sabiamente la Corte Interamericana ha dado la posibilidad de concurrir per saldo en esas circunstancias especiales y no dejar el proceso 10 años allí en un anaquel, porque se ve que ya se desconoció el plazo razonable, que sea el caso, referir que no es un plazo único y específico determinado, sino es el análisis de una serie de circunstancias, de concurrencias allí para ver si el Estado está procurando o no, si ha propiciado o no la observancia, la garantía de esos derechos humanos convencionales. Recuerde que estamos hablando de derechos humanos convencionales. Y agotado ese escenario inicial del control de convencionalidad doméstico, viene el que nosotros hemos dado en llamar, que es el subsidiario, que es el interamericano. El interamericano. ¿Qué ocurre allí? La Corte Interamericana está allí, está pendiente. Bueno, ella tiene la comisión tiene una función, la comisión, que es parte del sistema interamericano, tiene una función preventiva y tiene una función de revisar las peticiones contenciosas individuales, y en este caso pues me refiero a las peticiones contenciosas individuales. Está la comisión allí expectante
pero debe haber una demanda de las víctimas, que lo pueden hacer directamente o lo pueden hacer a través de sus representantes, e inclusive el sistema interamericano ha previsto un representante de las víctimas, un apoderado interamericano, un abogado interamericano, para que les ayude en ese tema de la defensa de sus derechos humanos a nivel del sistema. Entonces debe haber una demanda que ustedes saben que activará probablemente, da la posibilidad, activar probablemente y de manera subsidiaria la jurisdicción interamericana. Eso es lo que nosotros hemos dado en llamar control de convencionalidad interamericana. Entonces, ¿cuál es el fundamento del control de convencionalidad de la jurisdicción interamericana? Entonces, la subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los mecanismos internos de los estados, pero también las excepciones que ha previsto la misma jurisprudencia. Una de ellas es la del agotamiento del plazo o término razonable. Ese control de convencionalidad interamericano, igual juntos tienen como referente el Tratado Interamericano, ¿sí? Es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y hay una serie de tratados interamericanos que coadyuvan allí, pero esencialmente, y la jurisprudencia de la Corte. Señor, diga, Jaime Alberto. La que se debió haber hecho domésticamente. Claro, sí. Sí. Debido proceso. Debido proceso, pero se hace con las reglas. Si bien el referente es la convención y los tratados interamericanos, se hace con las reglas del Estado, ¿sí? Del Estado. Pues igual, si va a investigar un homicidio en persona protegida, pues tendrá que buscar el Código Penal, Ley 599, 2000, artículo 131, bueno, título segundo del Código Penal. O si va a buscar otro tipo de conductas, esas tiene que hacerlo a través de sus códigos nacionales, pero estos códigos nacionales, quiero decirles que deben ser convencionales, ¿sí? Hay una cuestión. Los códigos nacionales deben ser convencionales, es decir, que deben estar conforme a lo que diga también el tratado, por aquello de la regla pacta sunt servanda, ¿sí? Recuerden ustedes el famoso caso de Chile sobre el tema de la película La Última Tentación de Jesucristo, donde la Constitución chilena permitía que por el contenido de esa película pues no se dejara su proyección, y eso hizo finalmente que el sistema interamericano le dijera cambie su Constitución. Y en el caso de Colombia tenemos un caso, una situación reciente, que es en el caso del señor Pedro, quien se tomó en contra de él una decisión de la Procuraduría General de la Nación basada en el artículo 277 constitucional y en la ley disciplinaria, la ley 734/2002, donde permitía que el señor procurador del momento, y bueno, el que estuviese, pudiese tomar una decisión de destitución de este funcionario que había sido elegido popularmente. Entendió la Corte Interamericana que esa norma era inconvencional. Ahí viene un control también de convencionalidad. Era inconvencional, y le dijo al Estado colombiano, palabras más, palabras menos: señor, usted tiene que hacer que su norma interna sea convencional y debe modificar. Y ordenó que esa destitución fuese, con los mecanismos internos, fuese modificada, porque no podía el señor Procurador General de la Nación, con todo el abolengo que pudiese tener, la jerarquía y demás, no podía destituir a un funcionario de elección popular como el señor Pedro. No estamos hablando de sus ideas políticas ni nada, sino su carácter de alcalde mayor de Bogotá. ¿Se acuerdan ustedes? No podía destituirlo porque solo lo permite convencionalmente, y eso lo firmó Colombia oportunamente, solo lo permite que lo hagan los jueces de la República por causas penales. Y se tiene claro que el señor procurador no es juez de la República, y el asunto, una es la acción penal y otra es la acción disciplinaria, así tengan hechos que sean comunes, que sean concurrentes, que hagan lo mismo. Entonces mire usted que les decía que esas normas, de acuerdo a tu pregunta, hijo Jaime Alberto,
las normas internas que deben garantizar el control de convencionalidad doméstico frente a los derechos humanos deben ser también convencionales. No pueden ser de cualquier forma. O sea que este Estado convencional de derecho resulta muy cierto. Pero usted pudiera también asumir la discusión por vía de bloque de constitucionalidad, control de constitucionalidad, y decir que esa norma, como el tratado se incorpora a la Constitución, esa norma también sería inconstitucional. Eso pudiera hacerlo. Entonces, para no alargar tanto el asunto, diríamos que ese control de convencionalidad interamericano, que es subsidiario, que es de la jurisdicción, debería hacerse de manera subsidiaria, entrando por comisión, y probablemente pudiese ser llegando por Corte Interamericana de Derechos Humanos, y probablemente a un fallo que finalmente, lo que algunos hablan de que es una sanción al Estado colombiano, realmente no es una sanción. Lo que hace la Corte Interamericana es revisar, dependiendo el informe de fondo definitivo que ponga en su conocimiento, que proviene finalmente de Comisión Interamericana, lo que hace es revisar si el Estado actuó convencionalmente. Y si no actuó convencionalmente, de acuerdo al trámite que hay escrito y verbal y demás, alegatos y demás que deben presentarse ante Corte, entonces lo que hace la Corte es decirle, mire, en el fallo usted desconoció tal norma, y debe, pues, actuar de manera convencional, y por tanto debe hacer esto y esto y aquello. Entonces yo diría que, viéndolo de una manera un poco favorable, de una manera de buena fe, no es una sanción al Estado realmente. El control de convencionalidad interamericano no impone sanción a los Estados, sino que lo que hace es que le impone la obligación de cumplir con el tratado internacional, porque pacta sunt servanda. Y si el Estado, recuerden que entre las obligaciones del Estado derivadas de su posición de garante, la primera, digamos, una de ellas, hay más, pero una de ellas es el permitir el acceso de las víctimas a los aparatos de administración de justicia, a los sistemas internos, para que ellas puedan agotarlas. Segundo, garantizar los derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales. Siguiente, que las víctimas puedan conocer la verdad dentro de esos procesos. ¿Por qué se violó el derecho humano? ¿Por qué se desapareció? ¿Por qué se violó? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué? Porque eso es lo que tienen las víctimas. Y siguiente, derivado de esa verdad que es esquiva realmente, es muy esquiva, es difícil que en los procesos judiciales se conozca la verdad. Habrá tal vez una verdad formal, no sé, el doctor Gómez Pavalló hablaba de una verdad material, ¿sí? Pero realmente no es la verdad, pero digamos que se aproximara a la verdad material. Ese es un derecho de las víctimas, conocer la verdad, y los funcionarios, operadores jurídicos, deben garantizar ese conocimiento de la verdad. En ocasiones, recuerden que los procesos judiciales no garantizan eso, sino es la verdad del victimario, ¿no? La que él dice, una persona dice, sí, la verdad es que sí, fueron 400 muertos, homicidios a mi cargo, 100 directamente por mí, y sí, ese lo matamos por ahí, lo enterramos en un árbol. Entonces uno diría, bueno, ¿cuál es la verdad ahí realmente? ¿Sí? Pero bueno. Y derivada de esa verdad, viene un tema que resulta muy espinoso, porque económicamente es casi que imposible, es el tema de la reparación integral. No solo es el dar una cantidad de dinero, sino es reparar integralmente, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, es devolver las cosas al estado anterior a la violación, devolverlas al estado anterior a la violación. Y si no se pueden devolver materialmente, porque usted no puede
devolver al que está fallecido, digamos los 19 comerciantes, darles la vida y devolver. No puede hacerlo. Sería lo ideal, no se puede. Entonces en ese caso procede una reparación de tipo pecuniario, una reparación de su nombre, de su conocimiento que tenga la sociedad de él. Ahí lo veremos oportunamente, las diferentes medidas de reparación y de satisfacción que trae la jurisprudencia, que será parte de este diplomado. Y adicionalmente, un tema que también resulta un poco complicado, sobre todo en un estado como el colombiano, que tiene un descontrol en el orden público, y es una incapacidad por la geografía, por la historia, por muchas cosas, por la injusticia social. El otro tema es lo que se ha dado en llamar dar garantías de no repetición. Es decir, que el Estado, en ejercicio de su posición de garante, en caso de violación de los derechos humanos, debe hacer todo lo necesario, modificar su sistema jurídico, adoptar las medidas jurídicas, aumentar la planta de personal, no sé. Eso lo veremos oportunamente, para que no se vuelvan a repetir esos hechos violatorios de derechos humanos, porque eso genera una suerte de injusticia cíclica, y en el caso de Colombia pues lo vemos permanentemente, ¿no? Han habido muchos fallos por desaparición, fallos por tortura, ustedes conocen la masacre de Segovia, conocen los 19 comerciantes, conocen muchos. Vereda La Esperanza por desaparición, 1996, hechos de junio y julio del año 96. ¿Y qué ocurre actualmente? ¿Dónde está aquella capacidad que tiene el Estado de dar esas garantías de no repetición? No sé si nuestra historia reciente, simplemente lo dejo a la inquietud, si nuestra historia reciente está demostrando que el Estado está dando esas garantías de no repetición, o será que se están repitiendo esas graves violaciones a los derechos humanos, demostrando que el Estado es incapaz de cumplir con su función fundamental que trae la Constitución, del artículo 2 constitucional, funciones, fines esenciales del Estado, pero incapaz de atender sus compromisos internacionales, en este caso derivados de lo que es el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces pensaríamos que de esto hay mucha tela de donde cortar, todos los días hay asuntos pendientes, pero continuaremos mirando la temática.